Las bellas historias de la Biblia. Historia 31. Huellas de un hombre bueno. No sabemos cuánto se alejó la caravana aquel primer día de viaje, pero es posible que solo fueran unos pocos kilómetros, debido a los numerosos saltos que hubo que hacer para dar de comer a los animales y a los niños y para suplir todas las necesidades de la caravana. Y así ocurrió día tras día. Se recorrían solo unos pocos kilómetros a la vez. ¿Qué fe necesitaba Abraham para mantener en su corazón durante tanto tiempo aquella visión de la bella y gloriosa ciudad? Al fin llegaron a un lugar llamado Harán. Puede ser que ese lugar se llamara así en memoria del padre de Lot, y quizás vivían allí algunos de sus parientes. De cualquier manera, Abraham decidió detenerse allí por algún tiempo y dar un descanso a todos. En un grupo de personas tan grande había muchas cosas que debían atenderse. Además, el anciano padre Taré no se sentía muy bien, de manera que acamparon en Harán y permanecieron allí hasta que Taré falleció. Mientras estaban en Harán, la caravana aumentó. Nacieron allí muchos terneritos, cabritos, corderitos y camellos. Las familias de los siervos se vieron también aumentadas por la llegada de nuevos bebés, de manera que cuando Abraham se dispuso de nuevo a partir, habían aumentado sus problemas de mudanza. Además, muchas personas que vivían en los alrededores solicitaron unirse a ellos. Habían escuchado hablar a Abraham del gran Dios del cielo, a quien amaba y adoraba, y quien lo había llamado a salir de Ur de los Caldeos y encaminarse hacia una tierra mejor. Al escuchar su maravillosa historia y observar su vida piadosa, decidieron unírsele, y Abraham accedió a llevarlos consigo. Leemos que cuando la caravana estuvo de nuevo lista para salir, en el cumpleaños número 75 de Abraham, tomó pues Abraham a Sara su mujer, y a Lot su sobrino, y toda su familia, y la hacienda y ganados que en Harán habían adquirido. Salieron para dirigirse a la tierra de Canaán, y llegaron a ella. Hubiera sido mucho más fácil y cómodo permanecer en Harán, donde todos se habían mostrado tan amigables con él. Pero Abraham sabía que al hacerlo no cumpliría con la voluntad de Dios. Debía continuar buscando siempre la tierra prometida. Ahora el viaje se hacía más lento que nunca, pues se habían añadido más personas y más animales a la caravana, y recorrían solo una corta distancia por día. Pero eso realmente no importaba mucho, porque nadie tenía gran apuro. Se tomaban el tiempo y disfrutaban del viaje. A medida que se dirigían hacia el sur, el panorama se volvía más hermoso. De vez en cuando pasaban junto a pequeñas poblaciones de descendientes de los pioneros del tiempo de la Torre de Babel, que habían llegado allí hacía 2 siglos. Descubrieron que ellos eran primos lejanos de esos moradores, hijos de Cam. De ahí el nombre de la tierra de Canaán, por el lugar que ahora llamamos Palestina. Aunque es triste decirlo, la mayoría de esa gente había olvidado a Dios y adoraba ídolos, o se inclinaba ante el sol y la luna como si dichos astros fueran dioses. Ellos observaban asombrados a esa caravana de personas que no llevaban ningún ídolo y cuyo líder, bondadoso y de noble apariencia, hablaba siempre de uno que hizo el cielo y la tierra y que quería que todos lo amaran y le sirvieran. Penetró en esa tierra Abraham hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Entonces estaban los cananeos en la tierra, y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré yo esta tierra. Alzó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Habían pasado muchos meses desde que partiera de Ur, y puedes imaginarte cuán feliz se habrá sentido Abraham de volver a escuchar otra vez la voz de Dios. De vez en cuando, durante el largo viaje y los muchos saltos que hizo, bien puede haberse preguntado si realmente estaba en el debido camino,
y haciendo la voluntad de Dios, pero ahora tuvo la seguridad de ello. Cuán feliz se sentía de que Dios estuviera satisfecho con él. En su alegría, construyó un altar y ofreció un sacrificio. Él, su esposa Sara, su sobrino Lut y todos sus siervos se arrodillaron para adorar a Dios. Cuando el humo del sacrificio se elevó a las alturas, algunos de los cananitas lo vieron y se preguntaron qué sería aquello. Y cuando se acercaron para ver qué ocurría, y vieron a Abraham y a toda su familia arrodillados delante de Dios, su corazón se conmovió. Recordaron lo que sus padres le habían contado acerca del gran Creador, y algunos resolvieron adorarlo como lo hacía Abraham, en lugar de inclinarse ante los ídolos. Dondequiera que la gran caravana se detenía, Abraham construía un altar, hasta que la región quedó sembrada de ellos, cada uno como un testigo silencioso de su fe. Cuando años después los viajeros encontraban uno de esos altares y preguntaban qué era eso y quién lo había construido, siempre había alguien que le decía: este es uno de los altares de Abraham, siervo del Dios del cielo. Esos altares señalaban las huellas de un hombre bueno, un hombre de Dios, que procuraba hacer lo correcto y testificar por su hacedor. Nosotros debiéramos hacer como él hizo. Cuando nos mudamos de un lugar a otro, debiéramos procurar dejar a nuestro paso monumentos de nuestra fe. Mucho tiempo después de que hayamos pasado de un aula de clases a otra, de una escuela a otra o de una ciudad a otra, la gente debería poder recordarnos como hijos de Dios. No seremos siempre un ejemplo perfecto. Aún Abraham, cuando construía sus altares, cometió una gran equivocación, y la Biblia nos la relata para que no nos desanimemos si alguna vez resbalamos. Avanzando todavía hacia el sur, Abraham condujo su caravana hasta Egipto, y allí procuró engañar a Faraón. Debido a que Sara era muy hermosa, él temía que el rey lo matara y la tomara a ella para sí. Así que dijo que ella era su hermana. En cierto modo eso era verdad, pero cuánto mejor hubiera sido si desde el principio le hubiera dicho que era su esposa. Al principio, Faraón lo trató a cuerpo de rey y le agasajó con muchos regalos. Pero al fin, como ocurre siempre, se supo la verdad. Entonces Faraón se enojó y Abraham fue avergonzado. Y dio el Faraón órdenes acerca de él a sus hombres, y éstos lo condujeron a él y a su mujer con todo cuanto era suyo fuera de sus dominios. Con vergüenza la caravana se dirigió nuevamente hacia el norte. Pero aunque Abraham tenía su corazón quebrantado por el fracaso, sabía dónde ir, y se volvió desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde estuvo antes acampando entre Betel y Ai, el lugar del altar que hacía alzar al principio, e invocó allí el nombre de Jehová. Tenía mucho que contarle a Dios. Oh, cómo deploraba haber arruinado la mejor oportunidad de su vida para testificar por él en la corte de Faraón. Pero Dios lo perdonó y todo anduvo bien otra vez. Cuando cometemos una equivocación, es bueno volver a algún altar que hayamos construido antes, a algún lugar donde nos hayamos encontrado con Dios y derramar allí nuestro corazón delante de Él en humilde arrepentimiento, porque Él nos oirá y nos perdonará, y luego continuaremos por nuestro camino sabiendo que Él todavía nos ama.